Archangels, Las sombras del arcángel, de Nalini Singh. Traducción, Libros del cielo. Voz, Sí Lozano. Equipo de las sombras. Ashwini se desplazó por el hueco de la escalera con pasos rápidos, cuidando no hacer ruido. Teniendo en cuenta el diseño de las escaleras, un tipo de espiral cuadrado completo con un hueco en el centro que iba desde la parte superior del edificio de 73 pisos hasta el sótano. Los ecos rebotarían en las paredes en un escándalo tremendo. Era poco probable que alguien oyera el ruido con la batalla angelical sucediendo en los cielos de Nueva York, mientras abajo los vampiros peleaban contra el azote de los renacidos. Pero hacerse el arrogante era una buena manera de terminar muerto. Era por eso que Jambier había cortado la energía desde esta parte del edificio, y el por qué Naasir instaló una tanda de pequeñas explosiones para distraer al enemigo. Con una gota de sudor rodeado por su espalda, se pegó a la pared cuando una puerta se abrió en una planta superior. «No hay luz». La voz irritada de un hombre retumbó, magnificada por la terrible acústica para lo que se suponía ser un edificio de oficinas, aunque uno conocido por su trabajo como arquitecto vanguardista. El ataque más reciente de Rafael debió haber dañado el edificio. «No», una voz femenina esta vez. «Tiene gente en este lado de la línea. Bloquea las puertas de la parte principal del piso a ambos lados. Le avisaré a nuestra gente que haga lo mismo por todo el edificio». Los labios de Ashwini se curvaron. No necesitaba entrar al edificio de sí para cumplir lo que vino a hacer. No en este edificio en particular. Continuó subiendo tan pronto los guardias enemigos se fueron, y se encontró considerando el nombre de Naasir como su pequeño equipo, Guerreros de las Sombras. Era por mucho una descripción más apta que espía o incluso soldado. Juntos, el trabajo de Ashwini, Jambier y Naasir era molestar, desconcertar y agravar las fuerzas enemigas en el corazón del campamento hostil. Para un equipo de 3 personas, pensó que habían hecho un trabajo jodidamente bueno. Esto sería la cereza del pastel. Llegando al piso directamente por debajo del techo, se quitó la pequeña mochila y sacó los cargadores. 10 segundos. Eso era todo lo que necesitaba para colocar y armar el dispositivo. La explosión resultante podría no colapsar el techo, pero debía hacer el daño suficiente para sacar de su juego a la fuerza invasiva. «Listo», murmuró al micrófono del dispositivo de comunicaciones, elegante que llevaba enganchado en su oreja derecha. «Sal, Cher». Una voz tan lánguida como la de un brumoso día de verano, si no tomaba el acero por debajo. «Tu presencia ha sido destacada. En movimiento». Con la mochila puesta, apenas había cubierto 2 tramos cuando botas retumbaron a cierta distancia por debajo, entremezcladas con bramidos y gritos de guerra. «Hora del plan B». Se quitó la mochila y sacó la cuerda de rapel. Una vez anclada al riel de hueco de la escalera, podría usarlo para deslizarse más allá y por debajo de cualquier perseguidor, antes de que supiera que se había ido. Los guantes de cuero que añadió a su atuendo no eran una declaración de moda, sino una medida de prevención justo para esta contingencia. De lo contrario, sus palmas estarían destrozadas al final. Trabando el pesado mosquetón directo a la barandilla después de probar que el metal aguantaría, al menos lo suficiente para poder llegar debajo de sus perseguidores, arrojó la cuerda al centro del hueco del edificio. Se desenrolló rápido y en silencio. El roce metálico del mosquetón moviéndose contra la barandilla, ocultándose por el ruido de los guerreros hostiles, dirigiéndose a ella. Dejando vacía la mochila, fue a balancearse y se dio cuenta de que podía sentir una corriente de aire caliente en la nuca. Se dio la vuelta, agachándose, pero fue demasiado lenta. El hombre que había entrado en silencio por la puerta de su espalda se estrelló contra ella.
El mosquetón resonó contra el riel de un fuerte golpe esta vez, clavándose en la parte baja de su espalda, mientras su atacante empujaba el brazo hacia su garganta. Colmillos brillaron en su rostro. Es tan agradable cuando el almuerzo tiene los modales de presentarse en la puerta. Habiendo utilizado su pausa autocomplaciente para colocar un cuchillo en cada palma de las fundas escondidas bajo su chaqueta, se impulsó hacia arriba por su intestino. Su posición atrapada hizo imposible un corte profundo, pero llamó su atención. Sangre en su hoja. El rugido de rabia, golpeándola en el estómago y retrocediendo. Era todo lo que necesitaba. Respirando más allá de la agonía de su golpe, cortó de nuevo. Conectó con fuerza y lo suficientemente exacto para perforar un pulmón. Podría haber acabado en un mortal, pero oponente no era mortal. Con un sonido de ira, sus ojos parecieron brillar en la oscuridad. ¡Perra! Cuando se giró, no fue con su puño. Ashwini era hábil en combate cuerpo a cuerpo, pero se encontraba en un espacio reducido, en la oscuridad con un vampiro que claramente no era neófito en el arte, y él tenía lo que parecía un sable. Alzó sus cuchillos para parar el golpe, pero fue demasiado pesado. Un golpe demasiado exacto. El impacto, brutal. Sus cuchillas cayeron al suelo mientras le hacía un corte en la palma y el lado inferior de su antebrazo derecho con la punta de la hoja. Luego esa hoja fue un fuego helado en su pecho. El aroma a hierro, húmedo y oscuro, llenó sus fosas nasales. Su respiración solo jadeó superficialmente. El vampiro se echó a reír, consciente de que ahora no podría salir de esto, no con el pesado clamor de botas enemigas solo un piso por debajo y el vampiro espadachín enfrente de ella. Se las arregló para que su mano derecha funcionara lo suficientemente bien para agarrar el arma de la funda en su muslo. Convertirse en un prisionero de guerra no era una opción. Nunca más dejaría que nadie la encerrara. Por supuesto, era poco probable que eso fuera un problema, ya que a Li Yuan le gustaba comer personas. Los restos que quedaban, después de que la arcángel de China se alimentara, se reducían a cenizas. «Lo siento, Cher», le susurró al hombre al otro extremo del dispositivo de comunicación, el hombre que le enseñó a jugar mucho después del final de su absurda infancia y disparo. El sonido fuerte y contundente de su arma, escupiendo fuego, llenó el hueco de la escalera, las balas pasando a través de su atacante vampiro para arrebatar en las paredes. Gruñendo por el impacto, el vampiro retrocedió tambaleándose, solo para recuperarse y gritarle obscenidades en los destellos de la pistola. Lo vio alzar su sable para un golpe mortal. Esa espada cayó al suelo antes de que siquiera la alcanzara, sangre rociando en su cuerpo un borbotón caliente. Dejó de disparar y escuchó el ruido sordo y mojado de su cabeza rebotando por las escaleras. Supo que fue cortada por una fluida hoja de acero que no era una espada o un cuchillo, sino algo intermedio, tan afilada como una guadaña y aún más letal. «Nada de disculpas entre nosotros, preciosa», dijo Jambier, y alzándola en sus brazos, subió corriendo por las escaleras. No valía la pena protestar. Tan mal herida como se encontraba, ella solo los retrasaría si insistía en moverse por sus propios medios. En su lugar, acercó su mano izquierda ensangrentada alrededor de su costado por el arma que sabía él llevaba en una funda de su cintura. Tomó un segundo conseguir un agarre, su cálido aliento en su cuello y los músculos abultándose y flexionándose contra ella mientras subía por los escalones. Tratando de no pensar en el hecho de que su pecho se hallaba prácticamente cortado por la mitad, se incorporó y apuntó con ambas manos, la de él y la suya, por encima de sus hombros. «Tus oídos respiraban una paliza. Sobreviviré». Apretó el gatillo de ambas pistolas. Sus perseguidores cayeron bajo el bombardeo, pero sabía que no duraría mucho.
No solo pronto se quedarían sin balas y ese contacto los dos cargados de repuestos que tenía con ella. Tenía que sacar el corazón o el cerebro de un vampiro para matar con un arma. E incluso entonces, eso dependía de la edad y fuerza del vampiro en cuestión. Una vez, Ashwini había vaciado un cargador entero en el cerebro de un vampiro psicótico, solo para que se abalanzara sobre ella. Jambier se sacudió en ese instante, pero no detuvo su impulso. Cuando le tocó el hombro, sintió la calidez resbaladiza de sangre fresca. Se le revolvió el estómago. ¿Te ha dado una bala? No te detengas, ordenó. Manténlos distraídos. Con el olor de su sangre encendido en sus instintos más profundos y primarios, ella hizo lo que le pidió, derribando a un vampiro que estuvo a punto de saltar hacia ella. 3 balas en el cerebro. Su puntería exacta gracias a la entrecortada visión inquietante que captó en la fracción de segundo de un destello. Y él se quedó en el suelo, dándoles a sus compañeros una pausa. Su arma hizo clic en el disparo final, quedando vacía. Sin embargo, cuando trató de utilizar ese momento de respiro para colocar un cargador nuevo, casi se le cayó la pistola. «Me estoy mareando», dijo, la lengua gruesa en su boca. «Déjame. Vete». Él podía salir de la manera en la que sin duda había entrado, escalando el lado del edificio. Jambier podía trepar hasta la pared más perpendicular sin problemas, sus movimientos tan hermosos como si fueran otros, un recordatorio de que no era humano. «Puedes beber mi sangre». Las palabras salieron mal articuladas, pero logró otro disparo cuando un estruendo traicionó a un vampiro enemigo que había asomado la cabeza. Les compró unos segundos más. «Por fuerza». «Me encantaría». Con el pulso golpeando contra ella mientras su rostro se hundía en su cuello, las armas colgando inertes en sus dedos, él dijo: «Pero preferiría que estuvieras chupando mi pene en el momento». Trató de gruñir en respuesta, pero las palabras no saldrían. «No te vayas, Ash. No te vayas, carajo». Las palabras duras e implacables mientras se detenía al final del rellano, el mismo lugar donde ella colocó los cargadores. «Estoy aquí». Se las arregló para murmurar, dándole palmaditas en la mejilla con una mano ensangrentada. Era tan pecaminosamente guapo. Era Jambier, con sus ojos verdes y cabello castaño oscuro que se tornaba cobrizo bajo el sol de verano. Deseó haberlo besado de verdad. Deseó haberlo arrastrado a la cama y mordido ese trasero apretado suyo. «Podemos rectificar esto más tarde», dijo, y cambió su agarre para sostener todos sus dedos contra él. Un abrazo alrededor de su cintura, brazos alrededor de mi cuello. «Vamos, preciosa, no me falles ahora». Sus extremidades se sentían tan pesadas, sangre goteando sobre su piel para empapar la cintura de sus pantalones, pero se las arregló para entrelazar los brazos alrededor de su cuello. «¿Ventana?» «No, mi ruta de entrada habría sido conectada a estas alturas. Vamos hacia abajo». Usando una cuerda que debió anclar a la barandilla cuando llegó, se balanceó por un costado y se deslizó a una velocidad impresionante. Gritos y alaridos venían de arriba, pero todo en lo que Ashwini podía pensar era en que no llevaba guantes. Él hizo que se detuviera con violencia cuando llegaron a un piso más abajo, lejos de sus perseguidores, pero no fuera de peligro. Fue perfectamente calculado. Escuchó la cuerda deslizarse un segundo más tarde, habiendo sido cortada desde arriba. Jambier ya se encontraba corriendo por las escaleras. Ashwini, una vez más acunada contra su pecho. Corrieron rápidamente más allá del primer piso y abajo hacia la cochera. Un vampiro con cabello plateado metálico y ojos del mismo sorprendente tono contra la piel de un marrón rico y acariciable los esperaba. La puerta abierta, cerrándola de un empujón detrás de ellos. Nasir destrozó el mecanismo de apertura, doblando parte de ello con fuerza bruta. «¡Corran!».
Me encargaré de cualquier persecución. Un pequeño estampido reverberó a través del edificio en ese instante, polvo cayendo sobre su cara del concreto del techo de la cochera. «Lo hicimos», intentó susurrar, pero su garganta no funcionaría y los latidos de su corazón marcaban lentamente, como si su cuerpo ya no estuviera con sangre que bombear. «Ashwini». La voz de Jambier fue lo último que escuchó antes de que las luces se apagaran. Capítulo 1. Un aliento fétido en la nuca, un escalofrío en los huesos, un susurro frío en la oscuridad. Existen cosas que no deberían existir, no deberían caminar, no deberían respirar, no deberían ser nombradas. Existen esas pesadillas que, una vez dada forma, nunca pueden ser puestas de nuevo en el paisaje onírico. Pergamino de los antiguos desconocidos. Biblioteca del refugio. Se había producido una guerra. Arcángel contra arcángel. Escuadrones de ángeles en el aire y tropas de vampiros por tierra. Él lo dijo cuando regresó. El ser que ya no recordaba su nombre, que ya no sabía si vivía o se encontraba atrapado en un purgatorio sin fin. Escuchó los combates, pero no le importaba. Esa guerra existía en otro mundo, no en la pequeña oscuridad que era solo el suyo. Aquí, luchó su propia guerra, gritando ante el débil sonido de arrastre que anunciaba los pasos del monstruo aproximándose. Pero incluso mientras gritaba, con la garganta rota y en carne viva, supo que no producía ningún sonido. Su pecho dolía por la falta de aire. El pánico envolvió su mano cruel en su garganta y ahora presionaba. Presionaba. No. Lloriqueó la criatura atrapada dentro de su cráneo. La boca permaneció cerrada en este grito silencioso. Una parte de quien fue una vez entendió que su mente estaba rota y que nunca se recuperaría. Esa parte era un pequeño núcleo escondido en una parte distante de su psique. El resto fue arañado con un horror y miedo y tristeza. Lágrimas rodando por su rostro, atrapado en su garganta asolada. Pero la inquietante sensación de desesperación profundo fue aplastada bajo el asfixiante peso del miedo al desnudo. Entonces, luz golpeó los ojos que debían ser los suyos en una ceguera agonizante y su pulso se congeló. El monstruo estaba aquí. Hasta aquí el capítulo 1 de Las sombras del Arcángel. Gracias por escucharme.